Y algo que me ha quedado grabado es algo que mencionó nuestro hermano Fernando Amezcua. Dice que 3 años en la roca es solamente una probada. Dios es mucho más que eso, hermano. Es mucho más que 3 años. El vasto conocimiento y la grandeza de nuestro Dios no podríamos conocerlo en 3 años, ni en toda una vida, ni en toda una eternidad. Y pues doy gracias a Dios porque me permitió estar estos 3 años ahí en la roca. Pudimos ver su fidelidad. Hubo momentos difíciles, no lo puedo negar. Hubo momentos en los cuales lloramos como familia, como matrimonio, pero a pesar de ello encontramos consuelo y Dios ha suplido toda necesidad. Dios es fiel, independientemente de lo que nosotros creamos o digamos. Dios es fiel, siempre ha sido, siempre será. Las circunstancias que podamos pasar no determinan la fidelidad de Dios. Dios es fiel y es parte de su carácter, así como es justo, así como es santo, y Dios no va a ser modificado. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él ha cumplido y seguirá cumpliendo. Hermanos, gracias de verdad. Asumo la responsabilidad delante de Dios. Yo sé que más que un compromiso con los hombres, es un compromiso delante de Dios. Yo siempre quise prepararme. El momento no lo establecí yo, el momento lo estableció Dios. Y dice Abel que cuando me preguntó si estaba seguro, yo no dudé estando allá, pero hermanos, pudimos salir adelante. Gracias, hermano, de verdad. Y pues vamos a continuar. Vamos a abrir la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Y bueno, no sé si me permita, pero bueno. Y hemos estado, hermanos, viendo Gálatas. Vamos a continuar con Gálatas, una hermosa epístola escrita por Pablo, más que a una iglesia, a una región de iglesias. Y hemos estado viendo en el capítulo 1. Pero antes de continuar, hermano, quisiera mencionar algunos personajes bíblicos y algo muy breve con respecto a sus vidas. Espero lo recuerde. Seguramente sí, y posiblemente algunos de nosotros pudiéramos identificarnos con ellos. El primero es Saulo de Tarso. Él cambió de identidad. Primero era perseguidor, luego fue seguidor. Pedro, él no fue el mismo luego de ver la transfiguración de Jesús. Esteban vio la gloria de Dios cuando estaba siendo martirizado y murió glorificándole. Pensando en Saulo, que ahora después fue Pablo, vamos a estar hablando un poco más. Tiene mucho que ver con Pablo, tiene mucho que ver con el Evangelio y tiene mucho que ver principalmente con nosotros como gentiles. Y vamos a estar viendo mucho más acerca de Pablo, pero ahorita quisiera que nos concentráramos un poco en esos 3 personajes. ¿Qué tenían esos 3 personajes en común? Ambos, los 3, vieron la gloria de Dios, y eso fue lo que cambió sus vidas. Pensando en Pedro, tal vez nosotros cuando recordamos a Pedro pensamos en que negó a Jesús, pero no pensamos en Pedro después. No pensamos en sus epístolas que escribió muy buenas. No, en sus epístolas Pedro deja ver un corazón diferente al que pudimos ver en los evangelios. Todo gracias a tener un encuentro con Jesucristo. Hermanos, el cambio en nuestra vida, el cambio en la vida de Pedro, el cambio en la vida de Pablo, el cambio de Esteban no sabemos tanto. Realmente no hubo oportunidad de conocerle después de ese encuentro con Jesucristo, pero de lo que sí estamos seguros, que la razón por la cual Esteban se mantuvo firme en el momento de la prueba fue por una sola razón, que había tenido un encuentro con Jesucristo. Hermanos, las vidas, tu vida y mi vida debe tener un cambio después de un encuentro con Jesucristo. Eso lo podemos obtener a través del Evangelio. Nuestras vidas no pueden ser iguales, hermano, después de haber experimentado la grandeza y la gloria de Dios manifestada en el Evangelio por medio de Jesucristo.
Eso es lo que cambia nuestras vidas. No es nuestro esfuerzo, que tenemos que esforzarnos. No es cuán temprano nos levantemos, que debemos hacerlo. Lo que cambia la vida y los corazones es precisamente esto, el evangelio en nuestros corazones. Mira, hermano, muchas de las veces nosotros apuntamos hacia la conducta de una persona, pero el evangelio no apunta a la conducta, el evangelio apunta al corazón, porque esa es la razón por la cual una persona se comporta como se comporta. El corazón del problema es el corazón. Entonces, hermanos, debemos considerar qué significa el evangelio en nuestras vidas. Ya vimos tres personajes que fueron cambiados al tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. En la historia de la iglesia y del cristianismo han venido al Señor asesinos, adictos, violadores, homosexuales y demás. ¿Y sabes qué? Después de ver su gloria, ya no fueron los mismos. Hermano, estoy convencido que tú y yo conocemos personas antes y después del evangelio, y sin duda alguna ha habido un cambio. Me llama la atención, si no me equivoco, primera de Corintios 6, 9 y 10. Ahí hay una grande lista de pecados, y Pablo les dice: ustedes eran así, algunos de ustedes cometían estos pecados, y de los peores. Dice: mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido lavados. Dios ya ha hecho un cambio en los corazones. Hermanos, sin duda alguna debe haber un antes y un después del evangelio. El evangelio es el único que puede cambiar nuestros corazones. Le voy a dar una definición sencilla, y estoy convencido que usted la sabe. ¿Qué significa evangelio? La palabra evangelio significa literalmente buenas nuevas, y en palabras sencillas es el plan que Dios ha diseñado para salvar a los pecadores del juicio y condenación eterna. Ese es el evangelio de una manera resumida. El evangelio tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. El evangelio tiene que ver con nuestra salvación. No podemos hablar del evangelio y no hablar de Jesucristo. No podemos hablar del evangelio y no hablar de la salvación, y viceversa. Debemos de pensar en lo que hizo Dios en nuestras vidas por medio del evangelio. No podemos olvidar palabras como fe. No podemos olvidar palabras como gracia, como misericordia. La misericordia de Dios impide que no recibamos lo que merecíamos. La gracia de Dios nos permite recibir lo que no merecíamos, y el medio es la fe, simple y sencillamente la fe. Y muchas de las veces, hermano, pareciera fácil, pero debemos ejercitar nuestra fe. La fe que decimos tener en su palabra, en sus promesas, tenemos que ejercitarla cada día. No necesitamos un evangelio diferente, necesitamos creer mejor en el evangelio cada día. Cada día debemos abrazar los beneficios de la cruz. Si ya lo hicimos una vez, debemos hacerlo cada día, hermanos. Esa es nuestra confianza. Esa debe ser nuestra confianza desde el momento en que determinamos en nuestro corazón confiar en las promesas de un Dios santo, de un Dios que no miente, de un Dios que está interesado en tu bienestar y en nuestro bienestar, pero principalmente está interesado en la eternidad de nuestras almas. Hermano, a Dios no le interesaba cómo te comportaras. Él sabía por qué te comportabas de esa manera. Él sabe por qué nos comportábamos de cierta forma. Y Dios apunta al corazón del hombre, y lo hace por medio de su palabra, lo hace por medio de su evangelio. Hermano, debemos abrazar el evangelio todos los días y a cada momento. No hay cosa más maravillosa, hermano, que dormirnos confiando en lo que Dios ha prometido y despertarnos confiando en lo que Dios ha prometido en el evangelio. Las buenas nuevas de salvación. No merecíamos, hermano, estar en este lugar hoy. No lo merecíamos. No merecíamos pasar una eternidad con Dios. Mas sin embargo Él quiso, por amor a su nombre. Hermano, cuando entendemos lo que significa el evangelio en nuestra vida, no queda más que doblegar nuestra vida.
Dios sabe que el bien del hombre, del ser humano, es que doblegue su voluntad a su palabra. El bien del hombre es eso. No importa cuánto se esfuerce por agradar a Dios, si no ha confiado en lo que ofrece el Evangelio, no hay ninguna oportunidad. El juicio de Dios está sobre él. Hermano, lo que quita el juicio de Dios sobre nuestras vidas es el Evangelio. Hemos estado viendo Gálatas. Vamos a orar, hermano. Amado Dios, tuya es la gloria, la honra y el poder. Gracias porque hace 2000 años enviaste a tu Hijo Jesucristo a ocupar el lugar que nos correspondía. Señor, reconocemos delante de ti que no somos dignos ni merecedores, pero agradecemos por tu amor y misericordia mostrado. No hay mejor manera de mostrar tu amor hacia pecadores que permitiendo que tu Hijo sufriera en la cruz del Calvario. Fue azotado, fue molido, fue escupido, fue avergonzado, fue humillado, siendo Dios. No escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste, Dios, para que ocupara el lugar que nos correspondía. No nos resta más que decir gracias, gracias por lo que has hecho, Dios. Gracias por tu palabra y por las buenas nuevas de salvación. Señor, aquí está tu iglesia, tú conoces los corazones, conoces las vidas. Habla, Dios, a cada uno de los que estamos aquí. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermano, vamos a Gálatas. Hemos visto 10 versículos. En estos 10 versículos hemos visto cómo Pablo defiende su apostolado hasta el 5. Y del 5 al 10 vimos cómo Pablo se sorprende. Usa un poco de sarcasmo al ver que los gálatas tan pronto se habían alejado del Evangelio. Cuando el hombre se aleja del Evangelio, se aleja de Dios. Cuando el hombre se acerca al Evangelio, se acerca a Dios. El Evangelio es el único que puede acercarnos a Dios. Entonces Pablo está sorprendido por la actitud de los gálatas y menciona: estoy maravillado. Es un poco de sarcasmo, no es que realmente causara alegría en el corazón de Pablo el hecho de ver que los gálatas se estuvieran alejando. De hecho causaba tristeza y usa un poco de sarcasmo. Dice: no es que haya dos evangelios, sino que intentan pervertirlo. Yo reflexionaba en esto de pervertir o de modificar, y lo cierto es, hermano, que el evangelio diseñado por Dios no puede ser alterado. Consta de ciertas verdades fundamentales donde descansa nuestra salvación y no puede ser alterado. El hombre no lo va a alterar. Pueden, dice Pablo, intentan. Es un intento, pero no puede ser modificado por una sencilla razón, porque quien es el autor y consumador de nuestra fe y por ende el evangelio ha diseñado cómo el hombre puede acercarse a Dios. Vamos a leer el 11. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Me parece maravilloso, me parece interesante, hermano. En el 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Este versículo es piedra angular, es fundamental, hermano. Las buenas nuevas de salvación que usted y yo tenemos ahora en ningún momento ha sido un diseño del hombre, es un diseño exclusivo de Dios. Por lo tanto, el hombre no puede alterarlo. Intentan hacerlo. ¿Cómo podemos darnos cuenta nosotros que un evangelio no está alterado? Hermano, tenemos que ir a la Escritura, indiscutiblemente. Esa es la base, esa es nuestra confianza. Por eso decimos, hermano, que nosotros tenemos seguridad de salvación, porque el evangelio promete seguridad de salvación. De lo contrario, no tendríamos ninguna razón para decir que nuestra salvación está segura. Está segura por una sola razón: porque quien prometió no miente.
Y es lo que ofrece el Evangelio. No hay obra alguna en el Evangelio. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. El Evangelio que nos trae salvación, en ningún momento el hombre hizo aporte, ni puede quitarle ni puede ponerle. Es un diseño exclusivo de Dios. El Evangelio surge ni más ni menos que en el corazón de Dios. Ahí nace el Evangelio. Lo hace pensando en nuestra salvación, pero lo hace por amor a su nombre. La salvación de los hombres termina siendo gloria para Dios. Hermano, debemos ser conscientes que no somos lo más importante, pero Dios en su infinito amor y misericordia quiso salvarnos. Qué bueno, gracias a Dios por eso, pero lo hace para su honra y para su gloria. Y eso a nosotros nos debe tener tranquilos. Nuestra salvación resulta en la gloria y la honra de nuestro Dios, y todo lo podemos obtener por medio del Evangelio. Ese es el Evangelio. Pablo está defendiendo el Evangelio y lo ha hecho de una manera espectacular. Leamos el 12. Dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación, ni más ni menos que de Jesucristo. No había manera alguna de que el Evangelio fuera alterado. Dice: no lo recibí y no lo aprendí de hombre, lo aprendí de Jesucristo, del mismo Dios. Pablo había recibido el Evangelio. Estas buenas nuevas de salvación habían venido de la persona de Jesucristo, del corazón de Dios, pensando en nuestra salvación. No podía ser alterado. Y Pablo quería que los gálatas tuvieran eso en su mente y en su corazón, que el mensaje que él les había predicado era digno de confianza. Hermanos, el mensaje que usted y yo tenemos es de primera mano, no ha sido alterado. Por más que el hombre ha intentado y va a seguir intentando alterarlo, no puede ser alterado. El mensaje consta de ciertas verdades, hermano, que tienen que ver con la muerte y resurrección de Jesucristo. Y eso trae salvación a nosotros. Hermanos, nosotros debemos ser celosos. Debemos anhelar en nuestro corazón que ese Evangelio lo recibamos y lo aprendamos de primera mano. No importa que el Evangelio no lo haya compartido un hombre. La importancia no radica ahí, sino lo compartió tal y como está en la Escritura. Eso es lo que nosotros debemos de cuidar. Ahí tenemos que velar. Yo siempre tuve la intención de poder estudiar. Yo les decía hace un rato, el momento no lo determiné. Hermanos, no lo conozco todo, pero mi deseo es compartir el mensaje tal y como es. No quiero alterarlo, ni para mi vida, ni para la vida de ustedes, ni para la vida de mi esposa, ni para la vida de mis hijas. No es mi intención, y es responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí de que el Evangelio no sea alterado. Bueno, les dije que no puede ser alterado, pero de que lo aprendamos y de que lo recibamos de la fuente original, que es Dios. Ahí surge el Evangelio en el corazón de Dios, y lo hace pensando en nuestra salvación. De aquí para adelante, Pablo comparte su testimonio. Vamos al 12. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hasta ahí le dejamos. Para todos nosotros es sabido la conducta de Pablo antes de conocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Cómo traía a los cristianos. Si quiere vamos a Hechos 9, 3 al 6. Si quiere alguien que lo pueda leer, hermano.
Hechos 9, 3 al 6. Sí, hermano. Gracias, hermano. Podemos preguntarnos, aunque lo sabemos, ¿qué fue lo que cambió a Pablo? Sencillamente el Evangelio, el encuentro con Jesucristo. Dice, ahí está la respuesta. Pablo conoció a Jesús y lo hizo no solo su Salvador, sino el Señor de su vida. El Evangelio del que habla la Biblia cambia la vida por la Biblia, cambia la vida, porque las buenas nuevas de Jesús son perdón de pecados y vida eterna. El mensaje del Evangelio debe cambiar nuestra vida. Supongamos que yo vendo un producto para dejar de fumar, pero me ve fumando. ¿Qué diría usted, hermano? ¿Que tal producto no sirve, que es un fraude? ¿O me compraría? Yo creo que no. Lo cierto es que no, hermano. Mire, yo sé que hemos sido llamados a predicar el Evangelio y debemos obedecer, pero hermano, no podemos predicar un Evangelio que no ha cambiado nuestra vida. Y no decimos que el Evangelio no tenga poder para cambiar. El Evangelio tiene poder para cambiar. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Ahí entramos nosotros como gentiles. Entonces, hermano, el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio cambia vidas. Y precisamente el tema se llama así: el Evangelio que cambia vidas. Hermano, esa debe ser nuestra piedra angular. El Evangelio que cambia vidas, el Evangelio que cambia corazones. El 15, hermano, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Aquí Pablo está diciendo, dice, pero cuando agradó a Dios, el tiempo y la forma lo determina Dios cuando nosotros somos llamados a salvación. Eso no lo determinamos nosotros. Aquí Pablo está reconociendo en los versículos 15, dice, porque ya veis, dice, pero cuando agradó a Dios, habla de tiempo, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a salvación. Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase en los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Y aquí Pablo está defendiendo el hecho de que el Evangelio no lo había recibido ni lo había aprendido de hombre. Dice que después de que Dios tuvo a bien revelar a su Hijo y llamarle, dice, enseguida no consulté con carne y sangre. Dice, nunca me entrevisté con hombre alguno. Quiere decir que Pablo nunca fue influenciado por hombre alguno. Y sigue defendiendo Pablo la autenticidad del mensaje que predicaba. Por eso dice que ni lo recibió ni lo aprendió de hombre. Y aquí en el 15 dice, en el 16, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Dice el 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces entendemos, hermano, que Pablo está recibiendo un llamado primeramente a la salvación y consigo trae una invitación para trabajar para Dios. No es posible, hermano, viene en un paquete junto
la salvación y el trabajar para Dios. No podemos decir, agarro la salvación y me voy. Hermano, no es posible. El paquete viene junto. Debemos agarrar la salvación por gracia, pero a la misma vez aceptar el reto de poder trabajar para Dios. Aparte, hermano, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cree que Dios no merece que el resto de nuestra vida lo vivamos para glorificarle? Yo digo que sí, hermano. Puede haber razones por las cuales nos esté impidiendo vivir de cierta manera, pero debemos estar conscientes, hermano, que Dios primeramente nos llamó a salvación y nos llamó también a trabajar para su obra. Hermanos, eso hizo con Pablo y Dios no ha cambiado. Lo mismo sigue haciendo con nosotros. Sigue en el mismo paquete, salvación y una invitación a trabajar para con Dios. Aparte, hermano, de verdad es un privilegio poder trabajar para Dios. Es un privilegio. Yo sé que hay luchas, yo sé que hay pruebas, yo sé que hay necesidades. El diablo no quiere y no siempre vamos a culpar al diablo. Pero, hermano, nosotros no debemos quitar el dedo del renglón, que lo mejor en nuestras vidas es eso, servir a Dios el resto de nuestra vida. Yo muchas veces he dicho, hermano, que tal vez me hubiese gustado ser llamado más pronto al evangelio y no hubiera sufrido como sufrí, pero podemos ver en la palabra de Dios que eso no lo determinamos nosotros, el tiempo y la forma lo determina Dios. Pero, hermano, a partir de que Dios nos llama a salvación, también hay una invitación a trabajar para con ellos, no importa la edad. Podemos servir a Dios, podemos trabajar a Dios por agradecimiento, pero más que por agradecimiento, por lo que Él es. Muchas de las veces, hermano, centramos nuestro servicio en agradecimiento por lo que hizo por nosotros, pero, hermano, tristemente nuestro corazón no siempre está agradecido, y si nuestro corazón no está agradecido, ahora no sirvo a Dios. Entonces, hermano, nuestro servicio debe estar centrado en lo que Dios es, en lo que su persona es, no en lo que hizo por nosotros. Gracias a Dios porque nos salvó, gracias a Dios porque nos redimió, gracias a Dios porque estuvo dispuesto a pagar el precio que se tenía que pagar por nosotros, por nuestro rescate. Dice que Él fue al mercado de esclavos y dijo, no importa, yo pago el precio. No fue cualquier precio, hermanos, fue su propio Hijo y no lo escatimó, hermanos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestra vida? Rendirla a Dios todos los días. Sé que es un reto, sé que es difícil, pero debemos hacerlo. Vale la pena hacerlo. No hay cosa mejor para el hombre que rendir su vida a Dios. Dice su palabra, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Hermano, si no tuvimos una juventud para ofrecerle a Dios, no importa la edad. A la edad que Dios nos haya llamado, de ahí para adelante debemos servir a Dios, debemos hacerlo. Y si tú eres joven aún, no desperdicies tu vida en cosas vanas, en cosas pasajeras. Invierte tu vida en el reino de Dios. Primeramente hay que venir a salvación. El primer llamado es a salvación. Hermano, si no formamos parte del reino, no podemos trabajar en el reino. ¿Cómo podemos formar parte del reino? Aceptando el regalo de la salvación, haciendo a un lado nuestras credenciales. Hermano, Pablo lo hizo. En Filipenses 3:5 en adelante nos habla de quién era Pablo. Un tipazo, hermanos. Y él decidió hacer a un lado sus credenciales y confiar únicamente en la promesa del evangelio y servir a Dios. Hermano, vemos en la escritura a un Pablo diferente. Vemos a un Pablo, un antes y un después de haber tenido un encuentro con Jesucristo. Hermano, si realmente hemos tenido un encuentro con Jesucristo, debemos vivir diferentes. Debemos vivir diferente. Pablo mismo dice, nos llama a examinarnos. Dice que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Hermano, no está por demás analizar nuestro corazón, cómo está delante de Dios. Nuestra condición delante de Dios es importante, de verdad, hermano. Solo tú y yo sabemos cómo está nuestra condición delante de Dios. Hermano, la misericordia de Dios
va a cambiar la condición delante de Él. Dice Dios: yo no quiero que el pecador perezca. Dice: yo quiero que el pecador se arrepienta a mí y vuelva. Hermano, tristemente el hombre desde el principio no quiso depender de Dios, y cuando quiso regresar lo hizo en sus propios términos. Hermano, no es posible. Dios ha establecido los términos en los cuales nosotros podemos acercarnos a Dios, y lo ha hecho por medio del Evangelio. El diseño es exclusivo de Dios. Es exclusivo de Dios. Lo vemos en el versículo 11. Dios ha establecido. Hermano, nosotros como criaturas no podemos determinar de qué forma nos acercamos al Creador. Dice que Él estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Jesucristo. Dios no estaba enemistado con nosotros, nosotros estábamos enemistados con Él. Nosotros fuimos los que nos alejamos, nosotros fuimos los que le dimos la espalda. Adán estaba representando a la humanidad cuando determinó abiertamente desobedecer. No era que no tuviera información Adán tenía información de que no debía de comer del fruto prohibido, mas sin embargo desafió la voluntad de Dios. Dios le dijo: el día que comas del fruto, ciertamente morirás. Hermano, ¿qué parte de ciertamente morirás es difícil de entender? Dios le afirmó a Adán que no debería hacerlo, y Adán dijo que sí. Es sencillo, hermano. Y muchos dicen: Adán nos pasó a perjudicar. Y un predicador dice: si nosotros hubiésemos estado ahí, hermano, nosotros hubiéramos hecho lo mismo. De verdad, hermano. Y si aceptamos que el pecado de Adán pasó a perjudicarnos, también debemos aceptar que el sacrificio de Jesucristo pasó a beneficiarnos. El pecado entró por un hombre, Adán, y el pecado salió por un segundo hombre, Adán. Este caso es Jesucristo. Dice que si no aceptamos una cosa, tampoco pudiéramos aceptar la otra. Pero así como aceptamos que pasó a perjudicarnos, también aceptamos que fuimos recibidos por medio del Evangelio. Tenemos que aceptarlo. Y Dios no es injusto. Imagínese, hermano, que permite que el pecado de Adán nos perjudique, pero el medio por el cual podemos ser reconciliados, que fuera de una manera diferente. Leemos 17, hermano. Dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Dicen que cuando Pablo fue a Arabia, no fue a predicar, fue a prepararse. Dicen que fue con la ley y los profetas y regresó con Romanos y Gálatas. Tanto Romanos como Gálatas hablan de la justificación por fe. Dice que Gálatas, eso es un resumen de Romanos. Y sí, habla de la justificación por fe. No hay otra forma, hermano, de que el hombre pueda ser justificado delante de Dios, únicamente por la fe en la persona y en el sacrificio de Jesucristo. Entonces, bueno, eso no es un versículo, pero creo que es verdad. Romanos y Gálatas nos traen buenas nuevas de salvación. En los primeros capítulos de Romanos vemos cómo Dios nos dice cuál es nuestra condición, pero del capítulo 5 en adelante, bueno, desde el 13 en adelante, vemos también el remedio para el pecado, la justificación por fe. Y ahí también en el capítulo 5 vemos cómo fuimos justificados por medio de lo que hizo Jesucristo. 18, dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Dice: en esto que os escribo, he aquí delante de Dios no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. 22, dice: y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Hermano, podemos ver un antes y un después en Pablo. Hermano, de verdad, hagamos memoria cómo fue que llegamos al Evangelio. Y en este tiempo que tenemos en el Evangelio, podemos decir que nuestra vida ha sido cambiada. Aún entre nosotros mismos
pudiéramos decir: mi hermano sí ha cambiado, mi hermano sí se ha esforzado. Entonces, hermano, indiscutiblemente el evangelio en nuestras vidas debe generar un cambio. Debe generar un cambio. Y eso lo sabemos únicamente usted y yo. La gente también lo ve. Entonces, hermano, nosotros principalmente somos cartas leídas delante de la gente. Hermano, si nuestra vida aún tiene cosas que no han sido cambiadas, debemos doblegar nuestra voluntad a Dios y permitir que Él cambie. No somos perfectos, en posición sí, en condición no. Somos fluctuantes en condición, pero Dios desea, dice, que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Esa es la medida, ese es el estándar, y nosotros debemos estar apuntando cada día a esa medida. Hermanos, es todo lo que tengo que decirles. Gracias, y gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su evangelio. Y hermanos, pues vamos a estar trabajando aquí. Cuando estaba en La Roca me decían: ¿te vas a quedar? Le dije: no, yo me voy a ir. ¿Vas a pastorear? Le digo: hay pastor, voy a colaborar con Ges. Y no ha cambiado mi opinión. Hemos charlado varias veces con Ges y mi deseo es apoyar a Ges. Hermanos, gracias a la familia que me ha estado apoyando, que ha aportado a la obra de Dios. Y pues, hermanos, gracias como iglesia, aquí estamos. Necesito de ustedes, necesito de sus oraciones. Y como dijo Ges, pues si voy a su casa, hermano, pues déjeme entrar, ¿verdad? ¿Qué le parece? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, gracias por ese diseño que no puede ser alterado, no puede ser modificado. No importa cuánto el hombre se esfuerce por modificar, por alterar. Dios, reconocemos que muchas de las veces hemos buscado acercarnos a ti en nuestros propios términos y no es así. La forma la has establecido tú y lo has hecho por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por todo lo que has hecho. Queremos poner en tus manos nuestra vida, a esta congregación, y permitir, Padre, que tu evangelio toque nuestra vida cada día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.